Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión, Ilustre Municipalidad de Iquique. En este frío invierno que estamos soportando, tenemos el gusto de conversar hoy día sobre economía regional, aquella que tanto nos preocupa y que a veces sobresalto, pero también hay que ver los aspectos positivos de la economía. Y tengo el agrado de compartir con ustedes un diálogo que vamos a sostener hoy con nuestro invitado, don Iván Berríos Camilo, ingeniero civil industrial de la UNAP. Así es. Voy a mencionar solamente los últimos dos cargos importantes que él tiene en toda su trayectoria, como es el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, y actualmente presidente del directorio de la SOFRI. Distinguido Iván, un gusto tenerte aquí en Diálogo Abierto y te agradezco que hayas accedido a nuestra invitación. Muchas gracias, Víctor. También muy agradecido por la invitación. Estamos siempre con ganas de contribuir, a dar nuestra opinión y también a escuchar. Eso sirve para poder generar nuevas perspectivas. Así que muy gentil por la invitación. Exactamente, y el agradecimiento para compartir las visiones que tienes tú recientemente en este importante cargo regional con nuestros cordiales y responsables habitudes a este programa. Y también tengo el gusto también de volver a contar en este diálogo abierto con nuestro amigo ingeniero comercial de la Universidad de Chile, también con importante trayectoria en la zona franca, y también en el último tiempo con la Corporación de Turismo, la Cordetur, Juan Morales Barraza. Un gusto, Juan. Bueno, gusto saludarlo. Primero, la bienvenida al nuevo presidente de SOFRI, que no tiene una tarea fácil, todos sabemos que es difícil y varios personajes que han pasado por ahí lo han pasado mal. Pero nosotros le deseamos mucha suerte, mucho apoyo al gobierno y apoyo a los empresarios, porque de verdad, por genio que sea él, solo no se puede trabajar. Así que le damos la bienvenida y ya empezamos a conversar con un tono de optimismo, porque en general en el país a nivel empresarial se respira un aire un tanto pesimista que no refleja exactamente la realidad chilena, especialmente el último tiempo. Entonces el Banco Central, el Banco Mundial nos han dicho: oye, ustedes están resurgiendo, están yendo bien, no lloren tanto y pónganse a trabajar en los proyectos en lo que ustedes conocen. Así que algo tocaremos en la región también de ese nuevo espíritu, digamos, por cierto, de mirar la economía y la generación de empleo. Por cierto, Juan, Iván. Mira, y seguramente, y esta es la idea de hoy, ¿no? Aun cuando me adhiero la bienvenida a su nuevo cargo en la SOFRI a Iván, ¿ya? Por cierto, los tópicos son variados para la conversación de hoy día. Y no cabe duda de que la región de Tarapacá tiene características especiales. Es una región con grandes exportaciones mineras, pero a la vez con grandes importaciones en el campo del comercio por parte de la zona franca. Entonces, bastantes cosas hay que ver. Es una economía internacionalizada, por lo tanto, y eso tiene características especiales que es bueno darle a conocer en cuanto a su estado actual a quienes nos están viendo en este momento. Estimado Iván, compartir contigo entonces sobre cuál es tu visión hoy de la economía regional, desde tu trayectoria y en lo que estás hoy día. Bueno, nosotros vemos que hay distintas palancas de desarrollo aquí en Tarapacá. Es importante, por cierto, la que acabas de señalar, Víctor, como es la minera, sin duda. También tenemos el área de la construcción, que pueda hacer realidad los distintos proyectos, ideas que hay que generar. También, por otro lado, está la infraestructura, la parte del gobierno, que es importante impulsarla, porque en momentos cuando decae un poco la economía en general, es el Estado que tiene que impulsar y volver a creer en el desarrollo y el crecimiento de nuestra región. Así que es muy importante también apalancar. Hay una serie de proyectos que inclusive ya ha anunciado el Ministerio, sobre todo de Obras Públicas, donde se concentra el 70% de la inversión del Ministerio es en vialidad. Entonces, y acaba de anunciar un montón de, como les decía, de licitaciones para construir distintos tipos de carreteras, obviamente en la provincia del Tamarugal.
Y por cierto también, yo vengo como presidente de Zona Franca a un par de días, ¿no? a unos poco más de una semana de asumido y de nombrado, perdón dicho. Tenemos también que es una de las principales palancas de desarrollo aquí justamente de Tarapacá. O sea, generamos entre empleo directo e indirecto, imagínense, son 45.000. Justamente, entonces si tú te das cuenta, si eso lo multiplicas por entre 3 y 4, que es más o menos la densidad del grupo familiar, estamos hablando casi 200.000 personas que dependen directamente de Sofre. Entonces, es importante destacar la palanca de desarrollo que tenemos, la experiencia, la expertise, el know-how de todo el comercio internacional. Entonces, y eso va de la mano tal vez con lo que están impulsando a través de la estrategia de desarrollo regional que ayer anunció fuertemente en el lanzamiento del gobernador regional. Por lo tanto, vamos de la mano trabajando en conjunto. Y nosotros, por Zona Franca, queremos justamente impulsar esta alianza estratégica que nos permitió visitar inclusive a las distintas autoridades, que vamos a ir detallando un poquito más adelante. Pero son buenas palancas de desarrollo que tenemos que seguir impulsando. También no hay que olvidar la pesquería, por cierto, también que genera también empleo y también aporta al Producto Interno Bruto regional. Pero el comercio, como bien dices también, Víctor, es tremendamente relevante, importante, porque es la primera en talento humano que genera y en empleabilidad para nuestra región de Tarapacá. Y por lo tanto, en ese sentido, el comercio internacional, todo lo que se ha hecho y se está haciendo en este instante en torno a ese importante sector, nos lleva y nos permite pensar también en un desarrollo sostenible, ¿no? Importante, clave eso. Pero preguntemos a Juan. Juan, recojo lo que tú dijiste y lo que acaba de señalar Iván, sobre que hay que tener un tono optimista también. Hay cosas que se están haciendo, las que nombró, pero hay cosas que faltan. Y hay cosas que pueden seguir cayendo. Sí. Bueno, partamos lo positivo, lo más visible, digamos, en este momento, que es el caso de la minería del cobre. El cobre está pasando de 600.000 toneladas año de cobre fino a alrededor de 1 millón de toneladas en el corto plazo. Tremendo salto. Pero el cobre sería su impacto mucho mayor en la región de lo que es hoy día si acaso hubiese una refinería de cobre. Entonces ya no estaríamos exportando concentrados de cobre, sino que estaríamos exportando cobre refinado 99,99. Agregando valor. Ahora, es una necesidad general de Chile. Se cerró la fundición en Concón y también la de Copiapó. Entonces hay una deficiencia en general, el país empieza a quedar dependiente de producir materias primas en vez de un cobre refinado. Esa es una necesidad del país, sería fantástico. Estamos retrocediendo aún más en ese campo. Ahora, la refinería es la parte menos rentable. Cuando el precio sube, lo que sube es el precio del concentrado y no el precio del refinado. Digamos, o sea, sube, pero el proceso de refinación tiene un determinado... Entonces, es menos atractivo para las empresas mineras, pero hay algunas que se han especializado en refinería porque sacan una serie de subproductos, el cobre, o sea, la plata, el oro, el renio, etc. Bueno, pero ahí entonces, aquí hay dos tipos de comunidades, digamos, la comunidad que vive al amparo de la actividad productiva del cobre, que generalmente le va bien a pesar de las fluctuaciones que tiene el cobre, pero con $4 y los costos tan bajos 2, es súper rentable, comparado con periodos donde el margen entre el precio de venta y los costos de producción son mucho más bajos. Entonces, la proyección del cobre va a seguir siendo bueno, lo que se proyecta a nivel internacional por varios años, y que eventualmente supere los $5 por libre cobre. Entonces, ese sector tiene que ayudar a esta región que le vaya mejor que lo que le ha ido el año pasado, porque además estaba el proyecto de Quebrada Blanca que estaba cerrando, pero ahora tiene proyectos nuevos, la etapa 1, la etapa 2, etcétera, y Collahuasi también. ¿Cuánto? 20, 30 años. Y más Cerro Colorado, que también piensan en algún momento abrirlo. Entonces, eso va a ir muy bien para los próximos 20 o 30 años. Nos queda el resto de la economía, en el cual mucho depende también lo que le pasa a la construcción. Sí. Si el resto de la economía crece también... Ahí tiene mucho que decir. Hay demanda por vivienda, etc. Pero hay deficiencia, digamos. En el general hay escasez de terreno. Recién hablaba con un amigo. Me decía, mira, yo tengo demanda para unas construcciones relativamente grandes y no hay terreno, pero aparte, los que están disponibles están excesivamente caros. Nos vamos a topar con un problema grandote, pero que lo vamos a tener que dejar para una próxima Entonces, oportunidad, que es el plan regulador. Hay un problema, bueno, pero aparte del plano regulador, el problema es escasez de terreno. Los terrenos son caros. Yo, por experiencia personal, recuerdo haber vendido una casa aquí y haberme la comprado en el mejor barrio de Santiago, una casa que aquí era de mala calidad, pero valía el terreno. El terreno es escaso y va a seguir subiendo. Entonces, aquí hay una necesidad de ampliar los terrenos susceptibles de ser urbanizados, crecer hacia el sur
crecer hacia la altura y al resto de las comunas. O sea, aquí se pueden crear pueblos para 5.000, 10.000 personas. Si vemos el proceso de crecimiento de la minería, por ejemplo, y si vemos el comercio exterior, y ahí tocamos el caso de la zona franca. La zona franca lleva no un año, sino que varios años en que el negocio está estancado. Y el mejor referente que tenemos nosotros es decir, mire, ¿cuánto creció el comercio exterior chileno en los últimos 10 años? ¿Cuánto creció Bolivia o Perú? No hablemos de Argentina porque vive una crisis permanente hace tiempo, o Brasil. Y en todos los crecimientos son muy superiores a cualquier modificación que haya tenido la zona franca. Entonces, eso es decir, bueno, estamos perdiendo competitividad. Y si a eso le sumamos que hay una burocracia excesiva, o ha habido, digamos que aquí para adelante va a haber un cambio, exceso, y no es solamente un problema de zona franca, está también el tema de la aduana. Yo recuerdo haber conversado con una funcionaria de alto nivel de Valparaíso que dijo, yo les traigo una solución, vamos a mejorar la zona franca. Y traía, si el documento era de 100 páginas, el nuevo era de 200. ¿Ah? O sea, si tú le agregas más papeles, es más trámite, que había que cambiar el sistema de procesamiento. Si teníamos un formulario A, ahora el formulario era B. Eso significa cambio para las empresas. Entonces, aquí hay un... hablaba con otra gente, decía, mira, esto es la zona franca, pero la zona franca tiene más normativas, más controles que lo que tiene el régimen general. Entonces, el tema es enredado. De repente decir, mire, usted tiene franquicias tributarias, pero al final son aplicables a determinadas empresas, las que son sociedades anónimas no tienen el beneficio. Entonces, si empezamos a depurar, no son tantas las ventajas. Y si a eso le sumamos que hay, por ejemplo, tú tienes una comunidad china, que son 450 empresas, que hacen más del 50% del comercio de zona franca. Esa comunidad debiera estar contenta. De repente dice, oye, no puedo sacar carnet de chofer. Es un problema que han pasado con algunos de ellos. Entonces uno dice, es una comunidad muy importante que está asentada, pero así como está en Chile, podría eventualmente ir a otro país. Y eso sí que les complicaría bastante, porque son, digamos, uno migra como grupo, a veces no migra solo, ¿no? Y si yo voto con los pies, ¿qué significa eso? Que uno, si no le gusta el entorno de negocio, se va para otro lado. Sí, claro. Y para nosotros bien importante. Y el último elemento que quiero mencionar, pero no menos importante, el caso que el puerto de Iquique y el puerto de Arica dependen de Bolivia. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para mejorar el comercio con Bolivia. Y uno toma algunos datos. Bolivia invirtió 420 millones de dólares en el sector del sillar, que está entre Cochabamba y Santa Cruz, que es una zona que cuando llueve es intransitable por una semana o 2 semanas. Ellos acaban de hacer el año pasado una inversión. Construyeron el último puente que estaba la mitad de camino entre Oruro y Colchane. Entonces ellos tienen una buena carretera, resolvieron todos los problemas de los puentes y le dieron garantía de que sea transitable a lo largo del año. Lo único que no han resuelto es el tema de la huelga, porque pasa ahora mismo. Entonces, Bolivia ha hecho un esfuerzo. Ellos saben que los puertos de Arica y Iquique son los mejores para ellos de exportación. Claro. Porque el eje económico de Bolivia está como de centro hacia el norte y viene, bueno, desde Brasil hacia acá. Y los peruanos no son competencia. Si uno dice de Chancay de Iquique está a 1.650 kilómetros. O sea, nadie va a regalar el flete terrestre de 1.600 para embarcar de ahí a China o a cualquier lado. O sea, tenemos un privilegio. Sí. Somos la menor distancia de cualquier lugar de Bolivia al Pacífico. Aun cuando hay mayores vínculos a nivel de gobierno entre Bolivia y Perú. Claro, bueno, entonces, pero a nivel privado. ¿Cuál es la propuesta que haría yo? Y le cedo la palabra. La propuesta es decir, mire, Bolivia necesita de Chile y nuestra región necesita de Bolivia. Hagamos un encuentro aquí del presidente, que hay una sintonía ideológica, presidente de Brasil, presidente de Bolivia y presidente de Chile. Hagamos un encuentro en Chile y decir, mire, el corredor interoceánico que está a nivel de carretera hace mucho tiempo, hagamos un corredor ferroviario. Porque el corredor ferroviario es el que te puede transportar 500.000, 1 millón y pasar a 5 millones de toneladas sin problema. Cosa que es muy difícil cuando uno tiene camiones porque necesita una infraestructura totalmente distinta. Es más flexible, pero si estamos hablando de grandes cantidades, necesitamos un ferrocarril. Entonces, y Bolivia tiene un acuerdo con Brasil de reactivar el corredor y creo que en estos días se van a juntar los presidentes de Bolivia y Brasil para ver ese. Entonces, en Chile hay un interés por los ferrocarriles, esto sería fantástico.
Ahora, hablar de un ferrocarril entre Iquique y Arica no tiene ni un sentido porque no tenemos población ni carga, no tenemos comercio. Y con la segunda región, eventualmente podría ser porque ha habido en el pasado traslado de contenedores vacíos, etc. Pero, ¿por qué hay un gran éxito del ferrocarril en el sur? Porque hay muchas ciudades, hay mucha población dispuesta a viajar desde Santiago a Talca, a Curicó o incluso a Chillán. Claro, pero hablar aquí para población no. Y de carga, no tenemos carga. O sea, la carga sí, si viene de Argentina o viene de Brasil, fantástico. Ahí se usa, lo usamos, la SOFRI usamos para traer arroz, aceite, azúcar, tabaco del norte argentino. Bueno, así que yo doy una visión positiva, pero hay que trabajar. Sí, hay avance. Y pensar que las cosas hay que hacerlas hoy. En el largo plazo estamos todos muertos, así que tenemos que trabajar hoy día. Sí. Así es. Mira, antes de pasar el micrófono a Iván, yo quiero decir, porque yo también he estado en algunas actividades en la ciudad y hoy día todo el mundo ve la importancia que tiene el corredor bioceánico, que es la integración de América, discurso que ha mantenido durante décadas el exalcalde Jorge Soria, hoy día senador, y que ha mantenido su actual alcalde Mauricio, cosa que antes no ocurría. Hoy día sí, todos le ven todos los rigores positivos a esta importante obra que tú lo refrendas con tus visiones actuales. Y aunque Iván esté recientemente en su nuevo cargo, no cabe duda que él como iquiqueño sí entiende lo que está pasando. Tiene que subirse sobre la marcha a la moto. Y tiene que subirse rápidamente. Pero además tiene una importante trayectoria en la construcción y una cosa importante antes es la necesidad de conectar los distintos sectores económicos, porque tampoco pueden ser vistos de manera aislada. ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo ves tú el panorama que tenemos con Juan Morales, Racial? Bueno, sin duda es muy de la mano, está todo relacionado aquí en la región. Y como indicabas tú, Víctor, efectivamente, fíjate, una de las propuestas que hicimos nosotros, esto me pongo el sombrero anterior, el de hace menos de una semana, de hecho, hace menos de una semana, presentamos una de las iniciativas que habíamos levantado con el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, justamente en las reuniones de trabajo que hemos tenido donde proyectamos a una orientación de negocio en el largo aliento para Tarapacá. Y fue la ampliación del puerto. El puerto nuestro de Tarapacá mueve 3 millones de toneladas, pero eso es el 2% del movimiento nacional, o sea, marginal, por lo tanto es importante inyectar energía. Por eso como Tarapacá, no quiero ya referirme, pero en el rol anterior, nosotros impulsamos un proyecto que levantamos como iniciativa concreta al presidente de la República, quien lo recibió en sus manos y que inclusive prometió, entre otras medidas más que entregamos como Cámara, en ese tiempo como Cámara Chilena de la Construcción Tarapacá, para que él la estudiara. Entonces, ¿y por qué este concepto? Porque las áreas de comercio van interconectadas. Si ampliamos el puerto, que es el primo hermano de SOFRI, tenemos mayor movimiento, mayor intercambio, más carga, hay que trasladarla, hay que venderla, etcétera. Lo mismo con el corredor bioceánico que tanto, ¿no es cierto?, inició nuestro ex alcalde, actual senador Jorge Soria Quiroga, y eso permite que va a generar también un flujo grande de personas, de movimiento. Eso va no solamente a enfocarse en el beneficio del puerto o zona franca, sino también en la economía en general de la región, de la ciudad, porque va a aumentar el intercambio comercial con estas mismas y también las ciudades, el turismo también se va a conocer un poco nuestra región, no solamente con Tarapacá, porque van a poder pasar por el Tamarugal, entonces ahí va a poder también conocer las distintas bondades que tenemos como región. Hay monumentos históricos, tenemos también la Saletera, donde ni siquiera están reconocidas por la UNESCO, entonces hay harto material que se mueve y empezamos a conectar las distintas unidades de negocio, como ya sea el puerto, zona franca, corredor bioceánico, comercio, turismo, ¿te fijas? Entonces es importante que todas las autoridades y todos los actores relevantes y actrices también de nuestra región estemos alineados en base a un mismo norte para poder potenciar nuestra región de Tarapacá. Hay que pensar siempre en el bien superior y eso es lo que tenemos que reactivar, estimado Víctor. Yo he observado también que en este caso, en este último tiempo, con el gobernador regional, se advierte una mayor cercanía a estos puntos, cosa que no, desgraciadamente, con anterioridad no se veía. ¿Ya? Eso ya es un gran punto a favor. Y Juan, a propósito de lo que decía Iván, obviamente que hay que conectar los sectores porque
que tiene que ser una corriente favorable y el turismo también acá es algo que uno ve como con un gran potencial, sin embargo no advierte que se vean pasos importantes en ese sentido. Bueno, yo diría que está en discusión la ley del patrimonio y uno de los temas que yo planteaba en unas reuniones con Servicio al Patrimonio es que los alcaldes tienen que hacerse responsables del patrimonio. ¿Quién es el dueño de casa en la comuna? El alcalde. Pero yo no veo que las comunas, no voy a nombrar ninguna en particular, pero no es prioridad el tema del patrimonio. Y el patrimonio no solamente son las salitreras, sino que el patrimonio muy amplio, desde el patrimonio biológico, el arqueológico, el que de hace millones de años. Y falta esa agenda, ¿no? Eso debiera estar en la agenda como un elemento prioritario y no al final de la escala. Y uno lo discute a nivel nacional, dice, oye, el 1% no sirve para nada, es muy poco. Ahora uno ve que en otras partes no solamente el Estado aporta, sino que las empresas. Y hay gente que dice, mire, yo ya he ganado suficiente plata, voy a devolver algo a la comunidad, entonces apoyan determinados proyectos. Bueno, las mineras aquí han contribuido a algunos proyectos, vemos el tema del museo, algunas cosas con capacitación laboral, etc. Esta región necesita mucho apoyo. Y a veces uno debería decir, también necesitamos más impuestos, ¿no? Está la discusión. Y a lo mejor dice, mire, no vamos a crear impuestos nuevos, pero sí vamos a evitar la evasión. Cuando uno ve que en Chile en general, más del 30% de la gente es informal. Y mucha de esa gente laboral informal no genera IVA. Entonces, esa es una cuestión súper importante. Y después hay evasiones a nivel de empresas, o que se llama elusión. Entonces, esos son temas importantes. A lo mejor no creamos más impuestos, pero seamos más eficientes en la recaudación. Y eso nos podría generar 1 punto, 2 puntos del PIB, que es mucha plata. Son algunos miles de millones de dólares. Y por lo tanto, se puede hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hay inundaciones ¿a quién recurre la gente? El Estado me tiene que ayudar. Y entonces somos a veces exigentes que el Estado nos aporte, pero no queremos aportar. Ahora, es cierto que el Estado tiene bolsones de ineficiencia en todos lados. Uno dice, mire, en esta oficina hay 10 personas y a lo mejor basta con 5. ¿no? O los trámites que me están exigiendo, hay personal y en verdad si no me exigieran esa cuestión burocrática, la hago por internet o lo hago más fácil. Achicamos lo que es personal del Estado y generamos más recursos para inversión, para generar en educación, para la vivienda, para la salud, las obras públicas y para el tema del patrimonio. Entonces, esta región tiene una riqueza increíble. Por un lado tenemos la variedad de clima, ¿cierto? De mar a cordillera, de norte a sur, están las bajadas estas de cordillera a mar. Y después tenemos la historia, desde la prehistoria hasta la historia reciente. Entonces hay una riqueza tan variada, pero para explotarla y sea efectivamente turismo y vengan miles y miles de familias a la región, necesitamos organizarla. De repente, mira, hay una piedra que es valiosa, que está pintada ahí en la costa, pero si no la cuidamos, los pájaros o los maliciosos la van a destruir. Y así a lo largo... Hay mucha gente, yo hablo con la gente de arqueólogos y otra gente dice, a veces no declaran los sitios por temor al saqueo, que se roban los huesos, se roban... Vemos los cementerios como los saquean, es realmente increíble en el caso de Huara, y bueno, en toda la región. Sí. Entonces, bueno, ahí viene una política de población. Esta región sería muy distinta si tuviésemos 1 millón de personas y que haya gente en todo el territorio, en la montaña, en la meseta intermedia y en la costa. O sea, tenemos mucho territorio, 42.000 kilómetros y poca población. Seríamos más respetados, a lo mejor tendríamos más aviones para ir a distintos lugares y no solamente, ya no tenemos con Bolivia, tampoco con Perú o con Argentina. No somos de interés además. Claro, y la gente alguna dice, mire, yo hoy tengo un fin de semana, no puedo ir por tierra porque me va a consumir todo el tiempo. Bueno, entonces hay muchas cosas que mejorar, pero indudablemente que el turismo. Y yo diría que algunas grandes empresas descansaron en las grandes mineras y las grandes mineras dejaron su plan de expansión, se congeló por algún momento y se encontraron con los hoteles vacíos. ¿no? Sí,
Yo he escuchado la queja. Para los hoteleros. Entonces aquí hay un problema de organización. Los hoteleros tienen la primera obligación de poner los recursos para que se difunda el patrimonio. Yo recuerdo haber hablado con una señora que tenía mucho tiempo en hotelería y me dijo, yo no he salido de Iquique, dijo, porque no me alcanza el tiempo. O sea, si el que está de líder de la institución no conoce la región, menos va a ser difundirla. Sí. Entonces, yo diría que es una obligación, los que están en el sector, conocerlo bien y apoyar fotografías, imágenes, videos, películas, no sé, muchas cosas, para que la gente venga a la región. La región, nosotros deberíamos estar muy orgullosos del patrimonio regional. Los que tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos lo más rico, pero mucha gente de Iquique, algunos lamentablemente no han salido nunca a la ciudad, no saben la maravilla que significa ir a algunos lugares de la región. Así y si viene gente de la región y en particular a Iquique, viene la SOFRI. Así es. Iván, ¿por dónde va el tema? Porque, a ver, desde hace un tiempo hemos advertido que en la SOFRI, ya que nos lleva a eso con nuestro amigo Juan, han disminuido las ventas por una serie de factores, ¿no? Entonces, ¿por dónde viene el aumento de las ventas? La recuperación de las ventas para que no tengamos las crisis que a veces tienen nuestros empresarios de la SOFRI. ¿Por la demanda o por la oferta? ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? O sea, mira, es indudable que la economía mundial en realidad está un poco licaída, está creciendo a menos que antes en realidad. Entonces eso ya igual nos ha afectado a nosotros como región, me refiero como región como Sudamérica y también por supuesto como país. Ha habido, si bien es cierto, yo trato de ser optimista, había una baja a nivel en general porque se asocia más a SOFRI por un mall. Entonces, pero en cuanto a ocupabilidad es como el 95%, está en el mismo rango del resto de los malls del país, también han sufrido entre comillas una baja, entonces está dentro de esa misma ocupabilidad, entonces a veces hay que desmitificar algunas cosas, ¿te fijas? Pero sin perjuicio de eso siempre hay que tomar medidas adicionales para poder reactivar. Hay un proyecto, un plan maestro que es para primero que involucra mejorar la infraestructura de las distintas unidades de negocio en las cuales cuenta la SOFRI. A veces la gente la desconoce porque todos, como les decía, nos concentramos directamente en el mall. Pero tiene, aparte del mall, para ir destacando, tenemos el barrio industrial, tenemos el recinto amurallado, tenemos el centro logístico, todo eso en la ciudad de Iquique. Por otro lado también tenemos el parque en Alto Hospicio. Y ojo, también bueno citar al parque de Chacayuta, en la región de Arica y Parinacota, que también es zona franca. Entonces, todo esto que impulsó el exalcalde y actual senador Soria ayuda. Yo creo que acá todos los iquiqueños nos sentimos parte de zona franca. Entonces acá es importante trabajar en conjunto para poder reanimar o seguir creciendo, desarrollando el principal polo de desarrollo de acá de la región, como lo es zona franca. Entonces, todos tenemos que construir. Para eso, nosotros estamos haciendo una visita con los distintos actores relevantes de la región, nuestras autoridades, los usuarios de zona franca, que son socios estratégicos para poder lograr esto. También los distintos, por supuesto, agentes que involucran, cargadores, sindicatos, que entienden que debemos todos trabajar en conjunto. Yo también hablaría de la comunidad, porque cuando hablamos mal de SOFRI o generamos un mal comentario, no le hacemos un flaco favor solamente a SOFRI, sino a todo el ecosistema que participa de ello y a la ciudad, porque nosotros queremos impulsar y para eso, para impulsarla, tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que todos empujar, todos tenemos que decir, todos tenemos que ser positivos, sin perjuicio de ello. Existen las instancias donde tenemos que mejorar y están esas mejoras para poder reactivar el sector, sin duda. Pero el comercio, como les contaba, nosotros tenemos un montón de medidas para poder reactivar a nuestros socios estratégicos, como les decía yo, a los usuarios, a través de medidas de descuento. Se está estudiando actualmente, ya en la parte final, un sistema tarifario que se mandó a hacer una empresa externa, a un experto en economía, con experiencia, que levantó información de todo el país, de distintos malls, para poder tener un sistema tarifario que tal vez es una de las observaciones que han hecho los usuarios. ¿Te fijas? Pero por otro lado también se han tomado medidas inmediatas, como se nos ofrecen medidas concretas, por ejemplo, esta rebaja que se ha hecho de marzo a mayo en los locales más pequeños de hasta un 30%. Entonces igual son demandas, por ejemplo, resultados y medidas concretas. También se congeló, por ejemplo, la tarifa del año 2024 en pesos, de tal manera no permite ni siquiera tener un reajuste. Entonces son medidas, te fijas, que van en directa relación, en directo beneficio
de los usuarios, porque entendemos que son importantes en esta economía, pero sin perjuicio de ello también hay que salir a buscar nuevos y potenciales clientes. Por eso yo les decía que tenemos que todos tener el mismo diálogo, porque cuando hablamos y criticamos, uno ve de afuera y dice, churra, ¿valdrá la pena si está todo tan deprimido ir yo a instalarme ahí? No, entonces tenemos que ocupar, sabemos que estamos pasando un momento difícil, pero para poder recuperarlo y recomponerlo tenemos que trabajar en conjunto. Se viene la renovación de la concesión, que también es importante que nosotros trabajemos conjuntos. Claro, estamos viendo justamente el vencimiento vence en 2030, pero entendamos que eso no depende de SOFRI, eso depende del Ministerio de Hacienda. Por eso que hay que a veces desmitificar cosas, porque uno a veces piensa, oye, pero si Y tampoco se resuelve todo con la renovación. Correcto, tampoco se resuelve todo con la renovación, sí. Pero sí la idea es opinar de la renovación y que nos invite el Ministerio de Hacienda, Rafika, para poder trabajar en ello. Entendemos que uso un discurso, insisto, no depende de nosotros, pero que en algún momento la subsecretaria señaló que iba a invitar a estas mesas de trabajo. Nosotros en la visita que hicimos con nuestras autoridades también nos señalaron, y le dije nosotros, no depende directamente de SOFRI, pero sí estamos dispuestos a levantar y liderar tal vez esta mesa que nos permitan tal vez escuchar. Pero insisto, no depende de nosotros, pero tenemos que todos impulsar y eso es una buena señal, que se sume el gobernador, que se sume el alcalde de Iquique, que se sume el alcalde de Alto Hospicio, que se sume también el representante del gobierno de la región, como es el delegado presidencial. Tenemos que trabajar en conjunto para poder reactivar, empezar no sé si la palabra correcta es peregrinar o inclusive evangelizar, ¿te fijas? Los beneficios que tiene Zona Franca en el resto del país, porque hay muchos empresarios del resto del país que pueden hacer uso de los beneficios y les será más conveniente estar aquí, claro, ¿te fijas? Por el lado de la oferta. Iván, mira, enseguida, Juan, no cabe duda que obviamente la economía es sensible a estas cosas. Ajá. Si ve plano de incertidumbre no va a venir. Por otro lado, la SOFRI hoy día, con todos los años que tiene, forma parte de la identidad de nosotros, todos los iquiqueños e iquiqueñas. Y sin duda alguna que la SOFRI ha ido cambiando, pero el mundo parece que ha ido cambiando más rápido. No sé cómo lo ves tú, Juan. Oye, no, mira, sobre este tema, yo hoy día, por casualidad, estuve hablando con una señora de gobierno que fue ministra. Y entonces venía a ver temas de seguridad y yo le planteé que tenía que preocuparse por el futuro de la Zona Franca. Lo más probable es que en este gobierno no pase nada como no pasó en el gobierno anterior ni en los otros. Yo creo que hoy día los problemas nacionales y las urgencias no pasan por este tema regional. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué puedo hacer yo en la región? Y en ese sentido yo creo que la administración tiene mucho que hacer. O sea, mejorando su gestión, haciendo difusión y no esperando a Godó que no va a llegar nunca. Yo creo que en este gobierno no se va a resolver. La senadora, yo la escuché el otro día reclamando que no había nada. Ella fue vicepresidente de la Cámara, del Senado. Fue senadora por varios tiempos, amiga del presidente. Y ella no lo logró. Fue intendenta. Eso significa que el tema no es prioritario para el país. Digamos, todos nuestros parlamentarios, no sé con qué urgencia, con qué fuerza lo han planteado, pero lo cierto es que ninguna de las autoridades, y no es por ningunear a nadie, pero ni alcalde, ni concejales, ni miembros del GORE, ni encargado presidencial, y ni todas las autoridades políticas, diputados, senadores, han tenido la fuerza. Y a lo mejor el tema no se va a solucionar hoy día porque todavía no llegamos al 2030 y lo van a solucionar a lo mejor 2 años antes. El riesgo sí es que los empresarios se vayan antes. Porque si yo estoy mal, yo quiero una solución hoy día. No me sirve en 5 años, en 8 años. Ahora, pero sí desde el punto de vista de gestión, yo creo que la administración de SOFRI tiene mucho que decir. Ahora, si además en eso colabora la aduana, y ahí a lo mejor algún manejo político habrá, que simplifique, porque no puede ser que la Zona Franca tenga más controles que el régimen general, pues, si eso es absurdo. No puede ser. ¿Ah? Si quiere facilidades. Sí. Y si quieren más control, pongan más tecnología, pónganle más, no solamente camiones, sino que pongan puntos fijos de control en todos los puntos, en la aduana, en la SOFRI, en el puerto, o sea, y en la frontera. Entonces, yo soy de los que creo que simplificando, dándole una dosis de optimismo a los usuarios, y mire, yo le voy a dejar. La SOFRI es una institución creada para beneficio de los ciudadanos, no es para generar plata. Y ahí tenemos que acordarnos que SOFRI era un servicio público y le quedaba una gotita y con eso colaboraba en algunas obras, a veces en Cabancha, que hizo un enrocado para proteger a los pescadores.
acá en playa, en el norte de Iquique, en la playa La Sofri. Bueno, ahí se hizo el alcantarillado, en el Colorado. Pero no era mucho más lo que podía hacer. Y después hacía labores de promoción de la región, salía con un tren, o iba a las ferias a Bolivia, a Brasil, a Argentina. Entonces, en ese sentido yo creo que la empresa tiene los recursos, tiene el personal y perfectamente darle vuelta a esta cosa. Y no puede ir funcionarios de Sofri y no van los empresarios. O sea, ¿quién es el que hace el negocio? Los empresarios. La Sofri ayuda a promover. Entonces yo tengo una visión de Sofri totalmente distinta a lo que están planteando algunos de que hay que eliminar la administración. Yo creo que lo que hay que simplificarla, pero convertirla en una institución especie de ProChile, a ayudar a los empresarios a hacer negocios. Y que no solamente a los de la Sofri, sino que también al turismo, al resto de las actividades de la región. Entonces yo veo con optimismo la labor tuya, es una labor difícil, a lo mejor puede ser incomprendida, pero la Corfo tiene que entender, el Ministerio de Hacienda, que ustedes tienen que tener una flexibilidad para moverse y que no le vengan a exigir rentabilidad. Si la Sofri no se creó para generar plata, sino que lo que hacen, generan empleo, son las empresas Zona Franca. Entonces, ¿y qué es lo que hemos visto hoy día? Que las empresas de Zona Franca cada vez son más chicas y son menos competitivas. Precisamente yo estaba vinculado a una empresa de computación y resulta que yo compro más barato los computadores en el Líder que en la Sofri. Claro, porque el Líder es una empresa mucho más grande, o el Jumbo, o cualquiera de esas empresas. Competitividad. Entonces, ¿cómo hacemos que la Zona Franca vuelvan empresas grandes competitivas internacionalmente? Ahora, mucho se habla de la tecnología, del tema de Internet. No vamos a competir con la vía, eventualmente nos ayudará un poquito. Y lo que nos sirve es que nosotros tengamos un servicio eficiente de comercio, de tránsito internacional, que sea lo más rápido, que funcione bien el puerto, la aduana, que tengamos buenas carreteras y Sofri le ofrezca servicios de apoyo, porque no todos van a pasar en tránsito, sino que Sí. ¿qué le ofrecemos acá en la ciudad? Me parece. Juan, Iván, estamos terminando el capítulo de hoy de Diálogo Abierto. Ha circulado rápido esta conversación, pasó yo se lo rápido el tiempo, agradezco. oye. Yo noto de inmediato cuando la conversación ha estado buena, cuando se nos va el tiempo casi sin advertirlo. Tendremos la oportunidad de volver a conversar sobre estos temas, pero yo creo que lo que pude captar, y quizás también la ciudadanía que nos está mirando, optimismo. Nosotros tenemos dos grandes gigantes acá. La minería se mueve sola por el poder que tiene, porque eso es un comercio mundial, los precios no dependen de nosotros. Por lo tanto, ellos hacen su trabajo y lo están haciendo. De hecho, tenemos cobre para 20, 30 años más. Lo que importa es que quienes estamos acá moviendo en otros planos, particularmente en el caso de la Sofri, y ahí usted tiene una gran tarea, es cómo logramos que precisamente el cobre no pase y no quede nada acá. Y aquí es muy importante lo que usted tiene. Entonces, eso sí depende de nuestro Estado. No, a diferencia, como lo decía yo, de la minería, que ellos con su poder pasan por el mundo entero. ¿Ya? Iván, te dejo el micrófono para concluir y despedirte de nuestra teleaudiencia de hoy, y te reitero mis agradecimientos por haber respondido a la invitación que te hicimos. No, muchas gracias. Se quedaron igual hartos temas, como bien dice Víctor. La reunión pasó muy rápida, así que eso significa que es bueno, porque Sí. tenemos más temas para poder hablar a futuro. Así que Son los se nos faltó tiempos de la tiempo porque, claro, televisión. Carla Cor, sin conexión, de verdad, porque hay que Sí. hacer, involucrar también a todos los actores, no solamente autoridades, sino también los distintos instrumentos que tiene el Estado para poder impulsar, fomentar la productividad, economía, crecimiento, eficaz, Corfo, por supuesto, ProChile, etcétera. Entonces es importante señalarlo, pero vamos a tener temas para una próxima reunión. Exacto. Bueno, yo agradecer, por supuesto, esta oportunidad que nos dan. Queremos destacar, o sea, esto y reiterarlo, queremos hacer un aporte en nuestra región, queremos impulsar y queremos, para lograr esos objetivos, tenemos que trabajar en conjunto. Yo invito a todas las autoridades, sé que están en esta misma línea, pero también a la comunidad. Trabajemos todos por un norte común, por seguir impulsando y volver a crecer y desarrollar nuestra región de Tarapacá, sobre todo la palanca de desarrollo como es Sofri. Gracias, Iván. Oye, antes de despedir, Juan, tú me ¿sí? pides una petición. Nunca había tenido un presidente de directorio tan cerca y tan fluido para Sí, conversar. sí. En una de las negociaciones de Sofri con las empresas y los trabajadores, de modificación de tarifas, se acordó que Sofri iba a construir
un lugar para el esparcimiento del personal. Y se alcanzó a tener un terreno, creo que te lo había mencionado, cerca del aeropuerto. Entonces hay una promesa no cumplida y que cómo se sienten los trabajadores del sistema, no de la administración, sino que del conjunto del sistema, digan, mire, sí, efectivamente vamos a tener un lugar donde podemos ir a descansar con nuestra familia los fines de semana y lo ideal no sea muy... Y eso va asociado con que Sofri tiene que crecer. La última compra que se hizo de terreno de Sofri la hicimos el año 90, los terrenos de Alto Hospicio y unos de Arica. Y después nunca más. O sea, hoy día el que no crece se muere. Y por lo tanto, si los terrenos son caros, son escasos, es porque no hay más. Entonces Sofri, si tiene 100 hectáreas, tiene que tener 200 hectáreas. Buen punto. Y así incentivamos a los brasileros, argentinos, bolivianos, todo el mundo que venga a la zona. Hay terreno barato disponible. Buen punto, que nos vea crecer. Le dejamos esa tarea, pues, estimado Iván. Y a usted, a nuestra teleaudiencia de siempre, hemos tenido el gusto de estar conversando sobre la economía regional, sus problemas, sus perspectivas, la visión de la SOFRI acá con el nuevo presidente del directorio, don Iván Berríos Camilo. Será hasta una próxima edición de nuestro diálogo abierto, seguramente con algún tema de gran importancia y con personeros tan relevantes como los que estuvieron hoy día con nosotros. Hasta pronto, será hasta el próximo capítulo de Diálogo Abierto.